en el Estado de México, es un esfuerzo para acabar con las mafias de la medicina, el cártel de los medicamentos. Y para hablar de este y otros temas, saludo con mucho gusto a un miembro de esta familia sin censura, al que respetamos y admiramos, y que otro año más se ha ido de reportajes especiales, de intensas entregas para la audiencia que lo aprecia y que lo admira. Me refiero a Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y usted lo sabe, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Ricardo, en el último programa en vivo y en directo de este 2023? Estoy muy contento, querido Vicente, público memorioso. Gracias, como siempre, por esta diferente presentación. Muy feliz, la verdad, de exhibir a estos corruptos, a estos personajes que se han enriquecido, tanto los empresarios como sus voceros, los periodistas. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto, como siempre, haber compartido todo este año. Ese año compartimos muchos reportajes. La verdad es que a lo mejor suena un poco pedante decirlo, pero ya no recordamos ni siquiera la cantidad de reportajes que hemos sacado, reportajes, hilos, videos, mucho trabajo, que es como se hace el periodismo, hay mucho estrés, y ese estrés pues nos hace que estemos siempre o tratando de buscar la nota para ofrecerle el mejor contenido periodístico a nuestra audiencia. Yo te agradezco, mi querido Vicente, pues el apoyo que siempre me has dado. Ya tenemos varios años colaborando, ya casi nos echamos el sexenio, y yo me alegro muchísimo de conocerte. Sabía yo Con razón tengo tantas canas yo, que me sacas por los nervios que provocas con tus hilos y con tus reportajes especiales, mi querido Ricardo Sevilla. Ya decía yo, ya llevamos buen rato, ¿eh? Sí, ya llevamos un buen ratote desde aquella situación con la famosa Operación Berlín, y bueno, pues de ahí vinieron una serie de entrevistas, de colaboraciones, y pues bueno, ya llevamos un buen rato, y esperemos que continuar trabajando aquí para el público que nos ve, que nos escucha, que nos prefiere a otras opciones. Y bueno, ¿cómo no nos va a preferir si somos muy carismáticos? No, una broma para relajarnos un poquito. Se te está pegando lo de Toñito, cabrón, se te está pegando lo de Toñito, ¿eh? No, hombre, pues es que también, mi querido Toño, es un hombre con el humor a flor de piel, con la cultura también. Y ahí yo sé que hay gente también que está muy desesperada por que le entremos a las noticias, pero esto forma parte también de las noticias. El hecho de que haya una nueva generación, que a lo mejor no la representamos nosotros, la representarán nuevos talentos, voces periodísticas, pero nosotros estábamos ahí en alguna parte de los medios de comunicación trabajando, no salíamos. ¿Por qué? Pues porque había precisamente este cártel. Hablabas del cártel de los medicamentos, pero también ha habido desde hace mucho tiempo una serie de caudillos culturales, de caudillos intelectuales, de un cártel de periodistas que está tutelado precisamente por esos personajes que los ha exhibido justamente el presidente López Obrador, López Dóriga, Carlos Loret de Mola, los Alarraqui, el propio Pedro Ferriz, que estamos asistiendo a la caída de ese personaje que en algún momento estuvo al frente del famoso Grupo Imagen, que estuvo al frente de Carmen Aristegui, de Javier Solórzano, y que se creía que en algún momento era un crítico del poder, y se descubrió que no era de esa manera. Entonces, han pasado muchísimas cosas. Yo me alegro de poderlas haber compartido con la familia sin censura, compartirlas con la voz del pueblo, como ustedes han mencionado hace un momento muy bien. Pues la voz más importante es la voz del pueblo, la gente que no tiene acceso a los micrófonos y que poco a poco está conquistando estos espacios, porque hoy con un teléfono se puede ganar la nota, y lo hemos visto. Se le puede dar una lección a todos esos grupos que llegan con sus camiones, Televisa, Televisión Azteca,
que no importa el presupuesto, sino la honestidad del periodismo que se practica, y yo me siento muy honrado de estar del lado correcto de la historia y del lado de la familia sin censura, de tal suerte que yo le deseo a usted un feliz año nuevo, que este 2024 la pase fenomenal. Acuérdese en uno de sus deseos cuando esté comiéndose las uvas de nosotros, pida que nos vaya bien, porque nosotros vamos a pedir precisamente lo mismo, y créame que este 2024 va a ser muy bueno para todos, va a continuar desde mi punto de vista la transformación, porque ya no hay forma, aunque Xóchitl Gálvez se vaya a parar afuera de la megafarmacia y haga un video, la verdad es que no van a, ¿Qué? van a remontar, se fue a parar allá. ¿Cómo? A ver, ¿tenemos ese video, don David? A ver, me agarró en curva aquí el maestro Ricardo Sevilla. ¿Cómo que Xóchitl Gálvez fue a hacer otro ridículo? Otra payasada. A ver, búsquenme el video, Toño. Me dice don David que no lo tiene en su lista. Yo sí lo quiero ver. A ver, mi querido Ricardo Sevilla, eso sí ya es descaro total, ¿no? Gobernaron los del PRI, gobernaron los del PAN, se hicieron ricos unos cuantos con darnos aspirinas en el seguro social o paracetamol, y ahora resulta que le van a criticar la megafarmacia al presidente. ¡Qué poca madre! Sí, le van a criticar y le siguen criticando. Pues estos personajes, mi querido Vicente, público memorioso, ya para entrar en materia y no esté usted desesperado con las noticias, pues tiene que ver con la megafarmacia que hoy se va a inaugurar, que ya prácticamente el presidente López Obrador comentó en la conferencia mañanera. Y fíjate, Vicente, y te aseguro que así como estoy yo de contento y como me siento, también debe sentirse muchísima gente en México. Y es que hoy se inaugurará esa megafarmacia del bienestar, como ha sido llamada, que posiblemente sí sea la farmacia más grande del mundo. Estamos verificando si en efecto es la más grande, pero probablemente sí lo sea, tal como lo prometió el gobierno encabezado por el presidente López Obrador, una megafarmacia que promete tener todos los medicamentos que se distribuyen en el sector salud de nuestro país. Y hoy, hace unos minutos, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador presentó este nuevo y ambicioso proyecto, porque es un ambicioso proyecto muy importante, y déjame decirte, Vicente, que a mí particularmente me gusta mucho, porque se trata de darle atención a mexicanos y a mexicanas que por alguna razón o sin razón no encontraban algún medicamento en el sector salud. Y eso lo convierte en un proyecto que hay que aplaudir y que hay que celebrar. Ahora bien, la manera de operar de esta megafarmacia será muy, pero muy sencilla. Fíjese, los derechohabientes del IMSS Bienestar y del ISSSTE podrán solicitar vía telefónica los medicamentos que no les hayan sido surtidos en sus recetas. ¿En dónde? En las unidades de medicina familiar, en las clínicas, en los hospitales generales de zona, en todos lados donde esté el sector salud. Y el gobierno asegura que los medicamentos estarán disponibles en un tiempo máximo de 48 horas. Pero, desde luego, en la derecha ya están echando espumarrajos de rabia contra la megafarmacia. Hace no mucho, hace cosa de 2 semanas, en El Economista, uno de sus columnistas consentidos, que trabaja en un proyecto ahí en Televisa que se llama Alebrijes y no sé qué, bueno, lanzó una crítica durísima y dijo, bueno, es que se está construyendo, pero ¿con qué dinero? Bueno, pues con el dinero que en otros sexenios se gastaban. La megafarmacia, Vicente, estaba proyectada para terminarse en marzo de 2024. Ahí se iba a proyectar que iba a comenzar a funcionar. Y entonces este personaje vaticinó que no se iba a lograr. Y fue muy aventurado porque dijo que lo más probable es que se iba a tratar de un elefante blanco. ¿Y qué cree? Que ese personaje, como otros, se equivocó en sus pronósticos, en los deseos de que el gobierno federal fracasara. Todos esos deseos, la verdad, muy mal paridos, se fueron por el caño. El gobierno que encabeza el presidente López Obrador
ya construyó la farmacia y hoy entra en operación. Hay preguntas, desde luego. ¿Es viable el modelo de una superfarmacia? ¿Es la solución más efectiva para resolver el problema del desabasto de medicamentos? Y la respuesta, aunque le duela a la derecha, es que sí. Sí, en ambas interrogantes. El pueblo lo necesita, pero la derecha evidentemente no está de acuerdo. Y ahí entra en juego lo que comentabas hace un rato, el cártel de los medicamentos, porque los intereses del empresariado y hasta de los periodistas neoliberales estaba concentrado en esa parte, por increíble que parezca. A estos personajes, Vicente, les gustaba mucho el esquema y les sigue gustando el esquema neoliberal porque les da la posibilidad de diversificarse, de no vivir solamente del periodismo, entre comillas. Viven de otros negocios, de negocios que han podido hacer al amparo del poder. Y uno de esos negocios tenía que ver, por increíble, insisto, que parezca, con los medicamentos. Estos periodistas, entre comillas, ahora se muestran indignados porque el gobierno decide impulsar la creación de un esquema farmacéutico propio y basado en las compras consolidadas que evitan en gran medida la corrupción. Pero estos personajes no dicen nada al respecto. Son los mismos personajes que callaron cuando 19 empresas que prestaban el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre en el sector salud habían incurrido en actos de corrupción dentro del esquema que se denominó también el cártel de la sangre, porque había el cártel de los medicamentos y por otro lado el cártel de la sangre, que tenía secuestrado a los laboratorios en el sector salud. Bueno, pues esos periodistas no dijeron nada cuando en épocas de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, sus respectivos gobiernos dilapidaban a 10 distribuidores más de 200 millones de pesos al año entre medicamentos y equipos. Y todo eso lo manejaba un grupo de traficantes de influencia, de políticos corruptos, de voceros del corporativismo. Ahí estaba metido hasta Carlos Loret de Mola, aunque él diga que no, por supuesto que sí. Y eso tiene que ver con el enojo, con la inquina que estos personajes tienen en contra del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque se les acabó el negocio de las medicinas. Tenían el control completo de arriba para abajo de los medicamentos al grado que no se podía comprar medicamentos ni siquiera en el extranjero porque estos personajes jalaban las bridas y entonces había falta de medicamentos y entonces usted iba, digamos, al Hospital General de Zona número 30, por decir cualquier, o mencionar cualquier hospital, que por cierto sí existe, y no encontraba el medicamento y decía, es que es el IMSS, es que él es el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando en realidad tenía que ver con los laboratorios que decían, bueno, yo quiero subir el precio de este medicamento o de esta clave, como se conoce en el ámbito de la salud, y entonces lo retiramos del mercado, no lo distribuimos, no había los proveedores y ellos decían, como nosotros lo controlamos, entonces tenemos todo el poder. Entonces, fíjate nada más lo paradójico, hablaban de libre mercado y continúan hablando de libre mercado y por otro lado, el mercado estaba secuestrado por ellos. 10 empresas de medicamentos, 19 empresas de laboratorios, todas vinculadas al poder político en ese momento. El cártel farmacéutico, por llamarlo ya de manera englobada, logró erigirse con el monopolio de la venta de medicamentos al gobierno. Tenían tomado del cuello a los diferentes gobiernos. Y ahí estaba ese, insisto, un negocio con un flujo anual de alrededor de 200,000 millones de pesos, muchísimo dinero. Todo eso, Vicente, contratos por adjudicación directa. Había 3 distribuidoras que solamente concentraban
el 70% de los contratos, 3 distribuidoras y de alrededor de entre 70 y 70,000 millones de pesos. Evidentemente, pues van a estar muy enojados con la entrada en operaciones de esta megafarmacia, pero la verdad es que hay que celebrarlo, mi querido Vicente. Así es, están enojados como Xóchitl Gálvez, que se avienta esta payasada que no había yo había visto hasta que la mencionó el propio Ricardo Sevilla, y vea lo que circula. O sea, esta es una ridiculez de la precandidata del PRIANREDE. En el PRIANREDE están precisamente los que hacían negocio en los gobiernos. Ah, ya entendí. La idea de una megafarmacia puede no sonar mal, pero eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo. Lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190,000 localidades. ¿Cómo va a llegar un medicamento de urgencia desde aquí en Huehuetoca, Estado de México, hasta un enfermo en Tijuana, Mérida o en la montaña de Guerrero? No juegue con la salud del pueblo, presidente. No se vale. No se trata de política. Se trata de vidas humanas. No se puede salir de la pobreza si cada vez que se enferma alguien de tu familia hay que gastar un dineral en medicinas. No que primero los pobres. Vamos a poner fin al desabasto de medicinas. Vamos por un gobierno que te diga la verdad y dé soluciones reales a tus problemas. El pueblo merece salud. Tú mereces más. Bueno, yo diría, pues cómo llega desde Huehuetoca, Estado de México, un medicamento de urgencia a Tijuana, por avión creo, ¿no? Se puede ir al AIFA, de ahí del AIFA, creo que por ahí va la cosa. Además, no seamos hipócritas, porque eso es lo que sí me revienta. Xóchitl Gálvez, mi abuelita Elena, la mamá de mi mamá, se murió en manos de elementos del Seguro Social hace muchos años, esperando no solamente medicamentos, sino una prótesis en tiempos precisamente de diciembre. Y eso no, ¿cómo? O sea, ¿desde cuándo andamos arrastrando esto de la falta de medicamentos? Yo no voy a exagerar. Que me den la razón o me desmientan en la audiencia de Sin Censura, mi querido Ricardo, si esto de la falta de medicamentos no se viene arrastrando desde hace años. Y ahora que se intenta hacer algo para solucionar, para avanzar, para ir más allá de los retos, lo que le queda a estos personajes es la crítica barata. ¿Voy bien o me regreso, Ricardo? No, vas perfecto, mi querido Vicente, y la gente se está riendo sin duda desde su casa o desde donde nos esté viendo, porque fíjate que yo acabo de comprar un libro y estaba en una librería en Chihuahua. Entonces hay un formato que se llama Envíos Express y el libro me lo enviaron en 24 horas, precisamente. Entonces, Ciudad de México está mucho más lejos en distancia geográfica de Chihuahua que de Guerrero. Entonces esta persona creo que no sabe o no le dijo a sus libretistas, a sus guionistas, que hay precisamente un esquema que se llama Envíos Express. Y no le voy a decir, porque no es el caso, hablar de las diferentes empresas que lo ofrecen, pero son muchísimas las empresas que le hacen a usted un envío express. Entonces, me da mucha pena porque incluso si usted habla a una de las mentadas farmacias San Pablo, se lo mandan ese mismo día en las farmacias San Pablo. Entonces, imagínese usted lo que podrá hacer una megafarmacia con todo el equipamiento que se va a tener. Es un máximo de 48 horas para que usted reciba ese medicamento y están enojados evidentemente porque, insisto, estaban muy vinculados al oligopolio, es un oligopolio de las medicinas. Ellos ejercían siempre
y a su favor las condiciones del mercado. Ofrecían medicamentos de mala calidad, a sobreprecio, tenían el auspicio de la estructura federal en los últimos sexenios, en el de Calderón, en el de Fox y sobre todo en el de Peña Nieto. Pero además, Vicente, estaban vinculados también con los gobiernos estatales, con los legisladores locales, con los legisladores federales del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Ahora no toman muy en cuenta al PRD, pero estaban muy vinculados también en su momento con los diferentes legisladores y estaban ellos en ese conocimiento. Fíjate, no conocerás a fulano de tal porque yo quiero entrarle al negocio de las medicinas, decía de pronto un político, decía de pronto un periodista, entre comillas. Entonces, evidentemente, no están nada contentos porque hablan de libre mercado, pero cuando se trata de que el gobierno federal entre al tema de las medicinas, dicen, no, ahí sí que no haya libre mercado, que regresemos a las 19 empresas que tenían secuestrados los laboratorios, que regresemos a las 10 empresas que tenían secuestrado el tema de los medicamentos, y aún así se enojan. Y va esta señora, a mí me parece delirante que haya cosas más importantes que ir y pararse afuera de Huehuetoca, y alguien le dijo, le alzó la mano, me imagino, y le dijo a Xóchitl Gálvez, ¿qué crees? Que yo tengo una idea. ¿Cuál es esa idea? Porque yo carezco de ellas, le habría dicho Xóchitl Gálvez, pues que vayas a Huehuetoca, que te pares afuera de la megafarmacia y que lances desde ahí una diatriba. Así de simples, así de anodinos, y no están poniéndose a revisar el tema de fondo. Sí significa esta megafarmacia un acceso a los medicamentos, un acceso al que no se podía llegar en los sexenios anteriores, precisamente por este secuestro que se tenía de la industria farmacéutica. Los laboratorios estaban en vínculo, en contubernio con los diferentes gobiernos federal, estatal, municipales, y entonces ahí se repartían el pastel. Pues un pastel del que ya no puede comer Roberto Madrazo, por ejemplo. Ya no puede Roberto Madrazo, y por eso el ardor de muchos que son los peones de Roberto Madrazo. Entendió el que entendió. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura en este último programa en vivo del 2023 a que te sigan apoyando, que este 2024 venga con todo el apoyo de esta audiencia diferente e inteligente? Muchísimas gracias, querido Vicente. Un abrazote a ti, a tu familia, un abrazo a todos los amigos y todas las amigas que hacen posible que este programa salga al aire todos los días, contra viento y marea. Y saludos desde luego a la audiencia crítica de Sin Censura, al público memorioso. Un abrazo enorme, un abrazo infinito, que todos sus mejores deseos aterricen en buen puerto en 48 horas. En 48 horas máximo en sus casas. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24, y hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y vámonos con todo en 2024. Estamos atentos a la información en el último programa en vivo, mi querido Vicente. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Un abrazo, maestro.